Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler de la serie Year in Love Forever. Muchas gracias por ver el video y empezamos. Ran se sentó al borde de la piscina dejando que sus pies colgaran en el agua mientras observaba con la mirada perdida la casa grande y silenciosa. En su mano hacía girar suavemente un vaso lleno de alcohol. Suspiraba una y otra vez, su mente estaba llena de pensamientos, demasiados problemas. Problemas laborales, gente en el trabajo, su esposa, su madre. No podía resolver nada, así que eligió algo que probablemente no le ayudaría: beber sola. Su hermosa esposa aún no había llegado. Hoy Nin llegó incluso más tarde de lo habitual. Ran no tenía ni idea de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Cuando preguntó, Nin no respondió, casi como si Ran ya no tuviera derecho a saber nada de su esposa. Nin mantenía la distancia como siempre. El único momento en el cual aún se sentían cercanas era cuando se daban cariño, nada más. Cariño un poco más rápido. Nin solo hablaba dulcemente así, cuando los dedos de Ran estaban dándole cariño a ella en esa zona. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Nin solo la elogiaba cuando Ran usaba sus labios para darle mucha emoción. Te amo. Y Nin solo decía te amo al final, justo antes de alcanzar el punto más alto. Como si todo su orgullo desapareciera y se convirtiera en una mujer que simplemente se sentía demasiado bien para mantener su amor en silencio. Porque a veces Nin mostraba un poco de su antiguo yo. Esos momentos en los cuales Ran jamás podía olvidar. Sin importar por qué sucediera en esos momentos, sentía como si estuviera abrazando a la dulce y amorosa esposa que solía tener. ¿Bebes? La dulce voz familiar sobresaltó a Ran. Se giró y sonrió a Nin. Nin se quedó paralizado un instante, pero solo un instante, y luego su rostro se giró inexpresivamente. Ni siquiera le devolvió la sonrisa. Nin siempre era así. Nunca se reía cuando estaban a solas. Llegas tarde a casa hoy. Te escribí pero no respondiste. Ni siquiera abrieron sus mensajes. Ran no se atrevía a llamarla porque temía que Nin se enfadara. Desde que le pidió el divorcio, Ran no se atrevía a hacer nada libremente. Sentía que todo lo que hacía enfurecía a Nin. Tenía que terminar un poco del trabajo, así que llegué tarde a casa, dijo Nin, mintiendo con su voz tranquila. En realidad salió temprano de trabajo, fue a ver a sus amigas para hablar de sus problemas. Después caminó y pensó en su tristeza, sus arrepentimientos y el hermoso pasado que compartió con Ran. No hizo ningún trabajo urgente. Entiendo, solo está preocupada, dijo Ran en voz baja. Sus cálidos ojos miraron a Nin con preocupación. Esta noche Nin parecía aún más cansada de lo habitual. Su ropa estaba desordenada, el doblaje de su camisa se había salido de sus pantalones, llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y su cabello largo estaba atado. En general, Ran tenía un aspecto desordenado, pero su rostro seguía siendo hermoso como siempre. No revisé mi teléfono, la próxima vez si no contesto, llévame. ¿Me dejas llamarte? El brillo de sus ojos de Ran hizo que Nin se detuviera. Hacía un momento la hermosa mujer parecía genuinamente feliz. ¿Cómo habían llegado a ese punto donde simplemente decir que podían llamarse podía hacer a alguien tan feliz? Si estás preocupada, puedes llamar. Si es por cualquier otra razón, no lo hagas. Ran levantó la barbilla mientras hablaba en voz baja, pero en cuanto vio la dulce sonrisa y los ojos dulces y soñadores de Nin, apartó la mirada rápidamente. La mujer mayor era demasiado linda en ese momento. ¿Y por qué estás bebiendo de repente? Normalmente no le gustaba nada el alcohol. Solo bebía cuando era necesario y tenía muy poca tolerancia. Su padre y sus hermanos se burlaban de ella constantemente, pero esa noche se había preparado su propia bebida y estaba bebiendo sola. Esto era inusual, lo suficientemente extraño como para preocupar a alguien. ¿Pasa algo? Ese pensamiento seguía molestando a Ni. No pasa nada, dijo Ran. Había dicho esas mismas palabras tantas veces que le salieron automáticamente. No pasa nada, nada en absoluto. Vamos a beber adentro, y si te caes a la piscina. Ran no respondió, simplemente miraba a su esposa con ojos dulces y nublados y una sonrisa amable. Ni se preguntaba qué pasaba por su mente. ¿Ya comiste, Ni? ¿Quieres que comamos juntas? ¿Tú tampoco has comido? Claro que no. Negó nuevamente con la cabeza un poco inestable por el alcohol, frunció el ceño y cerró los ojos un instante. Se sintió preocupada y también compadecida por ella. Lo siento, estaba mareada, solo por beber un poco. ¿Y por qué vives con el estómago vacío? La voz de Nin se volvió suave, tan suave que incluso Ran se sorprendió. No usó palabras adecuadas, pero su tono no era áspero. Ran sonrió. ¿Estaría su hermosa y joven esposa siendo más amable de lo habitual esa noche? Si eso fuera cierto, estaría bien. Estaba esperando para comer contigo, Nin. Entonces comamos. La mujer mayor asintió y se levantó lentamente, pero el alcohol no tardó en hacer efecto. Se tambaleó y Nin, que la había estado observando atentamente, por ayudarle a estabilizarla antes que cayera a la piscina. Nin rodeó la cintura de Ran con su brazo y la levantó por encima de su hombro. Se quedaron cerca de nuevo, porque no tenía otra opción. En ese momento Ran inclinó la cabeza y dijo gracias. Su cálido aliento rozó la mejilla de Nin. El olor al alcohol mezclado con el perfume que Nin le había comprado la hizo sentir mareada.
Déjame preguntarte otra vez, ¿realmente estás bien? Nin ayudó a Ran a quedarse quieta. Los pasos de Ran se detuvieron en el aire. La preocupación se reflejó en sus ojos por un instante. Apretó los labios y guardó silencio. Ignoró sus malos hábitos por ahora. Sea amable, ten paciencia. El consejo de su amiga resonó en la mente de Nin. Respondió hondo y miró a Ran, que olía fuertemente alcohol. Si algo anda mal, puedes decírmelo. ¿Por qué llegaste a casa y bebiste sola? Su voz suave y sus ojos cálidos eran como abrir una puerta pesada dentro de Ran. Dime qué pasó, susurró Nin. Ran no respondió. Sus ojos se movieron lentamente mientras dudaba. Pasó el tiempo, pero Nin no la apresuró ni la presionó. Simplemente esperó pacientemente. De alguna manera, Ran sintió que incluso si se negaba a responder, Nin, su hermosa y joven esposa, no se enojaría. Quizás sea por la mirada cariñosa de Nin, quizás por su tranquila presencia, otra vez la pequeña sonrisa que se forma en sus labios. Hoy tuve problemas en el trabajo, alguien no dejaba de molestarme, no quise contraatacar, porque solo empeoraría las cosas. Su voz era firme y lenta. Nin asintió en silencio. Nin esperó con la esperanza de que Ran continuara, no quería asustarla, y finalmente Ran siguió hablando. Parecía un pequeño éxito. Mi madre llamó y dijo que se sentía mareada. Cuando mi padre no estaba en casa, quiere que me quede con ella. Nin inclinó ligeramente la cabeza cuando escuchó a Ran mencionar a su suegra. Ran, con olor a alcohol, la miró y rió suavemente. Normalmente, solo ir a hablar de su suegra molestaba a Nin, pero hoy Nin se quedó callada, esforzándose por escuchar. Y todavía no resuelto algunos problemas laborales. ¿Estás estresada? Estoy estresada todos los días, la verdad, pero últimamente todo sucede a la vez. Te ves muy cansada. Nin empezó a comprender. Ran estaba exhausta porque todo le salía mal al mismo tiempo, pero entonces, Ran dijo, algo que dejó a Nin con los ojos muy abiertos. Estoy cansada. No dormí mucho anoche. ¿Y de quién fue la culpa?, replicó ella, mirándola. Había sido ella quien se había negado a parar, prolongando su encuentro emocionante hasta bien entrada la noche. Es mi culpa, dijo Ran. Pediste el divorcio y anoche seguiste pidiendo otra ronda. De verdad que no te entiendo. Debería haber sido motivo de discusión si Ran solo quería una última noche antes de separarse. Nin debería haberla regañado, pero no lo hizo. Habló con calma, como si no fuera para tanto. Era inusual en ella. ¿Se había ablandado con Ran? Dejemos de hablar de eso. ¿Esos son todos tus problemas? Nin cambió de tema rápidamente. Ran ni siquiera tuvo tiempo de disculparse antes de que Nin cambiara de tema. Ang me volvió a decir cosas groseras. Nunca me escucha, aunque soy su supervisora. Hoy me sentí tonta. Ran siguió el ejemplo de Nin. Siempre seguía el humor de su esposa. Y si Nin no quería hablar de algo, no lo forzaba. Tu subalterno es un grosero, pero los demás te respetan. Puedes con él. La irritación brilló en los ojos de Nin. Odiaba a ese hombre irrespetuoso, pero entonces recordó que no debería mostrarlo. Así que suavizó la voz. No estoy tratando de interferir, solo estoy preguntando. No dije que estuvieras interfiriendo. Te sientes incómoda cuando me encargo de todo, ¿verdad? Sus palabras dieron en el blanco y Ran se quedó paralizada. Ran negó con la cabeza. En el fondo sabía que se sentía incómoda dependiendo de su esposo para todo. Pero como no era alguien que se expresara con facilidad, sus palabras salieron con una negativa automática, esta vez. Sin embargo, la joven no le creyó. Nin la miró con dulzura, dándole espacio para expresar sus sentimientos. Solo dilo, ¿de acuerdo? No me siento incómoda, es solo que no quiero depender de ti todo el tiempo. Después de decir eso, apartó la mirada. Nin sintió una oleada de compasión. Hay cosas que son realmente difíciles para algunas personas. No me falta nada. Y tengo más que la mayoría de las personas, dijo la hija menor de un magnate adinerado. Eres mi esposa, eres mi familia, eres alguien a quien amo. Si algo puede facilitar el camino que recorremos juntos, estoy dispuesta a hacerlo todo. Y no lo considero nada más que eso, ¿entiendes? Sí, lo entiendo. Simplemente no quiero que la gente que amo sufra, pero si te incomoda, lo siento. La elegante heredera dejó a un lado su orgullo, habló con suavidad. Al ablandarse así, notó que el corazón no le dolía como cuando actuaba con frialdad. Nin susurró. Si algo no te gusta, dímelo. Dilo con claridad. Le temblaba la voz, pero su mirada no vacilaba. Podríamos discutir, pelear, malinterpretarnos, pero al menos sabré lo que realmente piensas y sientes. En los próximos videos seguiremos con más de spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.